Vamos a orar. sí, ¿Por qué no nos guías, Madre, en oración? sí, vamos a orar para iniciar. Bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque aquí estamos nuevamente, pues en tus asuntos, Señor. Sí, A Padre. veces nos gana ¿qué será? La carne, pues sí, hay que decirlo, pero no hemos dejado de estar en lo tuyo, Señor, y sabemos que tenemos que seguir orando porque tú eres el que pone nuestros gobernantes y tú eres el que los cuida, Señor. Te damos gracias y te pedimos que, pues que sí, sabemos que tu palabra dice que maldito el hombre que confía en el hombre. No confiamos como hombre ni como instituciones, pero pues tenemos que involucrarnos en lo que es de la vida. Tú dijiste que no, tú pides en la oración, Señor Jesús, a tu Padre que no nos quites del mundo, sino que nos guardes del mal. Entonces, pues sí te pedimos que nos guardes del mal y que pues tenemos que estar aquí en el mundo y estuvimos en las cosas del mundo. Y Señor, ahora pues estamos aquí en tus asuntos, Padre. Te damos gracias. Yo te doy las gracias por la disposición de mis hermanos que están siempre firmes, siempre a tiempo. Y Señor, pon en el corazón de nuestros hermanos de la iglesia a querer más saber de tu palabra, Señor, y de cómo compartirla. Te damos gracias en el bendito nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, entonces, vamos a, lo que yo propongo para llevar este tema es dividirlo en dos partes, ¿verdad? Por así decirlo. Por uno, la primera parte sería ver la revelación moral de Dios en su palabra, ¿verdad? Eh, Podemos empezar es, en los fundamentos en el Antiguo Testamento y luego irnos al Nuevo Testamento. A mí, la verdad, me gusta, como dice Jorge, me gusta su enfoque de partir del Nuevo Testamento para entender o poner en su debido contexto el Antiguo Testamento. Pienso que es lo mejor para nosotros como cristianos. Y al mismo tiempo, estar viendo cuáles han sido los efectos o cómo la moral centrada en la revelación de Dios ha ido desapareciendo o se ha ido debilitando de la cultura moderna, ¿sí? Este, y cómo hemos llegado a ese relativismo moral, ¿verdad? Entonces, esas serían así como que las dos vertientes. Si gustan, para el día de hoy podemos empezar a hablar de la revelación de Dios, o más bien cómo Dios se revela en un universo moral, o por qué decimos que el universo es moral, o en pocas palabras, por qué existe una moral, que es un tema que parece sencillo, pero es bastante complejo, ¿verdad? Y, y podemos iniciar, ¿verdad? Desde el Génesis, ¿verdad? Este, eh, en el Génesis, ¿verdad? Podemos ver eh, que el Señor inicia su obra creadora y él declara, ¿verdad?, que su creación era buena, ¿verdad? Le da en el, por ejemplo, en el Génesis 1:20, ¿verdad? Dice, produzcan las aguas seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. Y luego dice que creó Dios los grandes monstruos marinos. Dice, y vio Dios que era bueno, ¿verdad? O sea, ahí tenemos el primer juicio moral, ¿verdad? O sea, ya estamos viendo una categoría moral introducida en la narrativa bíblica, en la revelación de Dios, ¿verdad? Eso es importante, pues es importantísimo, ¿no? Porque ya una de las principales tendencias, ¿verdad?, del ateísmo moderno o del materialismo moderno es, y ya lo dijo este señor Richard Dawkins, que por cierto hace poco dijo que él se iba a convertir en un cristiano ético, ¿verdad?, más no religioso. Bueno, yo no sé qué significa eso, pero bueno, ahí después platicamos de eso está interesante. Pero él dijo que el universo era frío
vacío, sin propósito. O sea, somos como dijo Carl Sagan, supuestamente muy poéticamente, somos polvo de estrellas y nada más, ¿verdad? Lo cual es refutado por la revelación de Dios, ¿verdad? En su palabra, ¿verdad? Dios, ¿verdad? Y esta es una característica, yo creo, esencial de tanto del judaísmo y del cristianismo, y bueno, de cierta manera de los musulmanes, pero sabemos que la religión musulmana es una religión tardía, ¿verdad? Y para mí, o sea, fue después del cristianismo y del judaísmo, y de alguna manera para mí fue como una copia del judaísmo, ¿verdad? Pero bueno, después platicamos de eso. Entonces, la característica de estas religiones monoteístas de, es que presentan un monoteísmo ético, ¿verdad? O sea, Dios es un Dios ético, ¿verdad? Y por lo tanto el universo no es moralmente neutro, ¿verdad? O sea, ¿qué significa eso? Eso tiene muchos significados. Significa que nuestras acciones tienen consecuencias, ¿sí? Y sobre todo, tienen consecuencias porque hay un juez moral sobre toda la creación, hay un juez que va a ejecutar un juicio moral, ¿verdad? Por eso mucha gente lo dicen en broma, pero es un juicio ético, ¿verdad? Cuando alguien dice, hay un Dios, ¿verdad? O sea, cuando le hacen algo malo, ¿verdad? O algo así como desagradable, dice, pero hay un Dios, ¿verdad? Como diciendo, Dios me va a vengar, ¿verdad? Y lo dicen como en broma, pero no, o sea, están ellos expresando en una broma algo que han ellos aprendido de la cultura que les rodea, ¿verdad? O sea, la sociedad o la cultura occidental fue generada en un ambiente de monoteísmo ético, ¿verdad? Por la revelación de Dios en su palabra, ¿sí? Sí, Entonces, y ahora una cosa muy importante para ver si entiendo lo que tú dices, porque lo que tú dices es muy importante. Cuando Dios crea el mundo y ve que es bueno, porque hay varias instancias en las que y dijo Dios que es bueno, ujú, una de las cosas que está pasando es Dios ordena el mundo. Él dice que el Señor, que es el Logos, bueno, el Señor está fuera del espacio del tiempo, Dios, ¿verdad? Dios sí, claro. Padre, y a la hora de que habla, Dios genera el mundo y esta generación del mundo es a través del Logos, que es Cristo, que es el verbo, que es la expresión de Dios, que es la proyección de Dios en el espacio-tiempo, como hemos dicho. Y entonces el orden que Él genera separa las aguas de los cielos, separa la luz de la oscuridad, separa y empieza a poner orden. Y cuando empieza a poner orden, empieza a ver que el orden es bueno y que en contraposición con el caos, Así es, ¿verdad? pasamos del caos al cosmos. Pasamos del caos al cosmos, pasamos del desorden al orden y pasamos de lo movible del agua, ¿verdad? A lo firme de la tierra, digamos, Ujú. de la oscuridad a la luz, ¿no? Y efectivamente, esta creación del orden implica un juicio de valor y podemos decir que la realidad que el Dios crea en sus sistemas, porque Dios crea sistemas, crea el sistema planetario, crea el sistema ecológico, crea el sistema de las vidas, crea los organismos, ¿verdad? Son la base de la moralidad, es decir, el orden natural, que Dios crea es lo bueno, entre contraposición con lo que no es orden natural. Entonces aquí es donde empezamos a inferir algo muy importante, que es, una cosa es el libro de la naturaleza, el libro de la realidad física, del orden que Dios ha dejado implícito en las cosas, y otra cosa es la Biblia, ¿verdad? Y decíamos, bueno, hay toda una tradición filosófica al respecto de que Dios habla en dos libros, en la Biblia, que es lo explícito, y en el libro de la naturaleza, que es lo implícito. Por eso es que la ciencia es, en parte, la verdadera ciencia que descubre el orden de las cosas, que descubre la naturaleza de las cosas, está descubriendo la manera como Dios hizo el mundo. Ujú.
Cuando tú vas y tienes un descubrimiento de la verdad, no estás descubriendo algo en contra de Dios, sino estás descubriendo lo que Dios creó. Por eso es que nosotros decimos que la fe, la espiritualidad, la Biblia, no se contrapone con la ciencia, porque la verdadera ciencia no va a descubrir otra cosa, sino el orden que Dios desde un principio puso en funcionamiento, porque los principios con los que Dios creó el mundo son los principios que vamos a encontrar si tenemos verdadera ciencia. Entonces, la ciencia ha descubierto últimamente que hubo un Big Bang, que hace 13.6 millones de años hubo un Big Bang que empezó todo de la nada, ¿no? La ciencia está descubriendo que pues la vida no evolucionó, sino que fue diseñada porque hay un diseño, hay una inyección de información que no se explica de una manera evolutiva, porque la evolución no existe, lo que existe es la involución, es la pérdida de información genética, no la adición de información genética. Y así vamos a empezar a hablar de cosas, pero es muy importante esta distinción de que es Dios el que genera el orden y que cuando nosotros encontramos el orden implicado en las cosas, lo que estamos encontrando es la firma de Dios en las cosas y la acción de Dios en el mundo. Y estaba platicando con un amigo matemático, que a lo mejor mi mamá se acuerda de él, que se llama David Cosío. ¿David qué? Cosío. David, me lo presentó Pepe, México. Qué raro. Por ahí de 1987, cuando fuimos a la clase de filosofía, él estaba estudiando, era un estudiante de matemáticas, y yo tendría como, ¿qué te gusta? Como 23 años, él tendría como 18, y siempre ha sido muy brillante y ahora se dedica como matemático a dar clases en una universidad en Estados Unidos, allá en el norte, en Nueva York, y aparte juega póker profesionalmente. Ah, pues sí, pues es Entonces, matemático, pues tiene una gran ventaja. Y gana, siempre Nada gana. tonto, contando no, cartas. pero compite a nivel profesional y de eso gana bastante dinero. O sea, está ahorita ahorrando para retirarse y por eso regresó al juego. Y estaba platicando con él, porque estoy predicando el evangelio, estoy reuniéndome con él para desayunar y le explicaba yo precisamente, o sea, pues estoy tratando de resolver estos cuestionamientos que él tiene. Y una de las cosas que hay que entender es eso, que el orden, la realidad existe, la verdad existe, pero es mucho más complicada que lo que nosotros podemos. No es nada más una realidad física, no es nada más una realidad psicológica, no es una realidad humana, sino que es una realidad mucho más amplia de lo que nosotros podemos percibir, que es multidimensional, que tiene un trasfondo también espiritual. Hoy me decía que él cree en Dios, pero que pues tiene muchas dudas y además pero dice que dos razones hay para que él busque a Dios, y es que uno, ama a sus hijos, y dos, hay veces que le dan ganas de dar gracias por las bendiciones que recibe, ¿no? Y es que nosotros fuimos diseñados por Dios, y como diseño de Dios, nuestra psique está ordenada por Dios, Claro. como Sí, está ordenado el mundo, ¿eh? de hecho, hay un libro también que se llama, David Cosío Ruiz se llama, ¿verdad? Ya localicé su profile de la State University of New York, ¿verdad? Sí. Sí, ya lo localicé. Hay un libro que yo todo el día estoy leyendo muchos libros, yo creo por eso a veces estoy tan confundido, ¿verdad? Porque es de las matemáticas, estadísticas salto a la filosofía y luego la programación y bueno, Dios me ayuda algún día, no sé si voy a terminar medio loco, pero hay un libro que les recomiendo mucho que se llama Thinking Fast and Thinking Slow. Es un libro que habla mucho acerca de los modos de pensamiento que tenemos y dice que precisamente las religiones han surgido, claro que ellos no son creyentes, pues esto lo escribe una persona que es totalmente un científico materialista, ¿verdad? Pero dice que la mente humana de alguna manera está programada para sentir una separación del mundo físico, ¿verdad? Y que por eso tenemos intuiciones de manera espiritual, inclusive que eso fisiológicamente se puede demostrar y
y él lo pone como que es una prueba de por qué creemos, le ponemos atención a las religiones, pero para mí es una prueba de que el Señor nos diseñó para que lo pudiéramos percibir y relacionarnos con Él, ¿verdad? Este, yo así lo veo, ¿verdad? Y bueno, el libro está interesante, pero obviamente tiene conclusiones y afirmaciones muy materialistas y ateas. Este, y, y sobre el tema que estamos hablando, a mí cuando en el Génesis, cuando dice el Señor y vio que esto era bueno, yo lo que siento con bueno, lo que traduzco es esto está de acuerdo a mi carácter, ¿verdad? Esto me representa a mí o lleva mi firma, ¿verdad? Ah, cuando a mí me dicen alguien es bueno y estamos hablando en un sentido espiritual, no en un sentido trivial o coloquial, ¿verdad? Porque una cosa es decir, ah, pues este refresco está bueno, y otra cosa es decir, pues mira, fulano de tal es una persona buena, ¿verdad? De acuerdo a la percepción espiritual, ¿no? Es alguien que está o algo que está alineado con el carácter del Señor, ¿verdad? Este, y bueno, aquí también hay, no sé si tú tengas un comentario al respecto sobre esa afirmación. Claro, porque Dios toma de su naturaleza el orden, que es el logos, para Ujú. crear el mundo, ¿ah? El logos Claro, no es sino esta fuerza ordenadora del universo que se despliega en el espacio-tiempo y es claro. sí mismo, es la proyección de sí mismo y que ordena el mundo. Entonces, como tú dices, Dios, como cualquier otro artista, no es sino una expresión de sí mismo. El arte no es sino una expresión de nosotros mismos, expresada fuera de nosotros mismos. Entonces, Dios, como el gran creador, se expresa a sí mismo en el mundo y lo que crea Dios es bueno. Y todo lo que Dios creó, lo creó bien bueno y lo creó bueno a su tiempo, dice el salmista, ¿verdad? Dios creó todo bueno a su tiempo. Ahora empieza el problema del mal, que es otro de los problemas que vamos a ver, pero sí, así es, estoy de acuerdo contigo. Sí, fíjate, y qué curioso, el relato bíblico es tan poderoso que vamos a especular un poco, digo, no me atrevo a hacer al nivel de ingeniería bíblica, pero vamos a decir que el mundo era perfecto, o sea, que había un orden, no había entropía o era mínima, hasta que hasta que entró la entropía moral, por así decirlo, el pecado, el desorden moral, ¿verdad? Entonces, entra el desorden moral, ¿verdad? Cuando Adán y Eva se rebelan, ¿verdad? La primera familia, ¿verdad? La primera pareja se rebelan contra Dios y eso afecta a toda la creación, ¿verdad? Entonces, yo me imagino que el estado físico, inclusive las mismas leyes de la física, eran otras antes de la caída a lo que son ahorita, ¿no? Es De que si tú te hecho, pones a pensar, el problema de la perfección es que todo está predeterminado para ser perfectamente de acuerdo con lo que Dios manda. Es decir, Dios genera el mundo y lo genera con ciertos principios y son generados de tal manera que son automáticos, son mecánicos y no cambian. Pero cuando Dios introduce al hombre, introduce a un ser que puede escoger, introduce libre albedrío. Y cuando tú tienes libre albedrío, entonces ya es la opción para obedecer o desobedecer. Se introduce un elemento de riesgo, un elemento de libertad, un elemento de caos, un elemento de... Pero además, Dios no lo introduce con el hombre precisamente, sino lo introduce con los seres libres como los ángeles. ujú. Y en el hombre se expresa y lo entendemos, pero ese es el problema efectivamente del mundo. Y de hecho, los ángeles que pecan contra Dios, en cierto sentido, ¿verdad? Bueno, no sabemos mucho de los ángeles, de la caída de los ángeles, ¿verdad? Porque es otro de los problemas. Cada que tú introduces la libertad, pues introduces la posibilidad de ¿qué? La posibilidad del error, la posibilidad de el caos, la posibilidad de la entropía. Porque entonces generas una apertura en un sistema cerrado. Un sistema cerrado es algo que
es perfecto, que no tiene ninguna, es como un cubo, ¿no? Como una esfera, no tiene ningún error, no tiene ninguna posibilidad de cambio. Pero cuando tú introduces el libre albedrío, tienes que introducir el error. Tienes que abrir el sistema y introducir la entropía, y introducir la posibilidad de caos, pues, ¿no? Y esto es lo que pasa precisamente con el libre albedrío. Y el libre albedrío implica de alguna manera, o sea, necesariamente implica que es posible que el hombre pues se equivoque y es posible que empiece a haber caos, creo yo. No sé qué opinan. Es cuando Dios habló con Adán, tenía una prohibición, que es no comas del fruto. O sea, nada más, o sea, no necesitaba otra cosa, porque no era necesario. O sea, los mandamientos, todo eso fue después, o sea, y eso fue no, no, Sí, Sí, lo que dices es muy importante, Joe. Antes de la caída, lo único que le pide Dios al hombre es no comer del árbol del bien y del mal, ¿no? ándale, ese es un punto muy importante porque significa que el libre albedrío no significa que nuestra conducta puede ser ilimitada o nuestro poder o nuestro radio de acción, ¿verdad? O sea, ahí el hombre falló o fallamos en reconocer nuestra limitación como criaturas, ¿verdad? Porque decimos, libre albedrío es hacer lo que yo quiera. No, aunque tengas capacidad de elección, no puedes elegir lo que tú quieras, ¿verdad? Porque estás limitado, ¿no? Eres una criatura, eres un ser creado, ¿verdad? Y precisamente vives en un universo moral, ¿no? Bueno, eso que tú dices es muy importante, efectivamente. El libre albedrío no implica no responsabilidad, sino implica responsabilidad. Y el problema es precisamente en Adán, que se hace la víctima. Sí. Que en vez de decir, sí, yo dejé que mi mujer, no. Adán le echa la culpa a Dios y le dice, la mujer que tú me diste. Uh-huh. La mujer le echa la culpa a la serpiente. Sí. Y ya la serpiente no tiene quien echarle la culpa, entonces se la tiene que comer. Pero en realidad, si tú te pones a pensar, la mujer, es interesante que Eva estaba infeliz en el paraíso. Sí, pues no Eva no sé qué estaba, problemas tuviera Adán, ¿verdad? Pero Eva estaba inconforme en el paraíso. increíble, ¿no? Lo voy a volver a repetir porque creo que es muy importante. Eva estaba inconforme en el paraíso, no estaba conforme en el paraíso. Algo le hacía falta a Eva, ¿verdad? Ahora, nuevamente, no había necesidad de pecar. No había necesidad de pecar, para nada. No, no No había hubiera, necesidad. ¿Por qué? no A había ver, necesidad. Si Eva, supongamos que Eva tenía curiosidad, estaba insatisfecha, le llamaba la curiosidad del conocimiento, pero muy bien, Adán pudo haber dicho, perdóname Dios, si efectivamente no estaba vigilando a mi esposa, perdónanos, ¿no? Haber intercedido por su mujer, y a lo mejor Dios te dice, no, bueno, no te estás haciendo pero como tú comiste. Esa es una. Porque no nada más desobedece a Eva, sino que también come en prueba a él. Va de muy obedientito y va y luego se hace la víctima, pero a lo mejor pudo haberse recuperado el asunto al decir, no, pues perdónanos Dios, efectivamente tienes razón, ¿no? Sí, o sea, aceptar su responsabilidad, ¿verdad? Que Aceptar su responsabilidad. yo digo que esa falla viene, y más bien en un sentido más práctico y contemporáneo, de
precisamente de no reconocer, ¿verdad?, nuestro estatus moral en un universo moral y en relación con un Dios moral, ¿verdad? O sea, eh, eh, pensar, ¿verdad?, de que las consecuencias de nuestras acciones son limitadas, ¿verdad? Y de que nuestro bienestar o nuestros deseos tienen una preponderancia o una importancia superior, ¿verdad?, a a la presencia, ¿verdad? Y al gobierno de Dios, ¿verdad? Y al reino de Dios, ¿verdad? Entonces, de ahí viene eso. Y esa es precisamente una de las tendencias modernas, ¿no? Precisamente de que el hedonismo viene desde que, pues mis deseos son todos, ¿no? Inclusive si un día me amanezco sintiendo raro y siento que soy un perro, pues que me reconozcan como perro, ¿no? Este, voy y me hago la víctima también, ¿verdad? Por eso el victimismo ha crecido también tremendamente, ¿no? Es una forma muy socavada o muy escondida de narcisismo, ¿no? El hacerse la víctima, ¿verdad? Y así ganar espacios, ¿verdad? En la cultura actual. Pero aquí, ¿verdad? Yo pienso que es eso, ¿verdad? De que en las limitaciones que tenían tanto Adán como Eva, pues no entendían la dimensión moral de sus acciones, ¿no? Y, y pienso que a veces a nosotros nos pasa lo mismo, ¿no? O sea, a veces también somos un poco tolerantes, ¿no? Con el pecado. Decimos, bueno, pues es que en realidad, pues Dios lo sabe, ¿verdad? Y Dios, decimos cínicamente, Dios conoce mi corazón, ¿verdad? Y sabe que me voy a arrepentir, pero seguimos en lo mismo, ¿no? Seguimos buscando excusas, ¿verdad? Y, y no tomamos ninguna responsabilidad delante de Dios, ¿verdad? También por nuestras acciones, ¿no? Sí, y sigue siendo parte del problema, ¿no? Eso es parte del problema, la no responsabilidad sobre el libre albedrío. Hay gente que dice, bueno, pues es que, por ejemplo, la sexualidad. Yo nací mujer en este cuerpo de hombre, o hombre en este cuerpo de mujer, o lo que sea, ¿no? Ajá. Y yo he estado pensando y digo, bueno, tú puedes escoger lo que tú quieras. Tú puedes escoger efectivamente, tener tus orgasmos con el mismo sexo y hacer de tu vida un papalote, pero tienes que tomar la responsabilidad de tus acciones. Claro, y lo que no puedes escoger son las consecuencias, perdón. Y lo que no puedes escoger son las consecuencias. O sea, tú estás o sea, tú puedes hacer lo que tú quieras, ¿verdad? Pero tienes que reconocer y aceptar y asumir las consecuencias de tus decisiones. Lo que no se vale es hacerse la víctima y decir, no, es que yo soy víctima de Dios, que me hizo hombre en este cuerpo de mujer, ¿no? O viceversa, ¿no? Sí, sí. Y ese es el No, problema, es lo que no se vale. O sea, sí es cierto que somos autodeterminados, sí es cierto que podemos escoger, pero cada que nosotros escogemos algo implica también una responsabilidad. Y la libertad implica responsabilidad. Y tú no puedes, por eso hablaban ya ves que ¿cómo se llama? Hay quien habla del triángulo de la virtud, que libertad implica virtud. Para tener libertad, tú necesitas tener virtud. Para tener virtud, tú necesitas tener fe. Para tener fe, tú necesitas tener libertad. Y es un triángulo que se autoalimenta. ¿Ah? Tú no puedes ser libre sin tener virtud, porque pierdes la libertad. Porque pierdes la libertad. El problema que tenemos actualmente en la sociedad es que cuando tú sacas a Dios de la jugada, sacas el elemento regulador de tu conducta, al elemento atenuante, que es el Espíritu Santo, ¿ah? ¿Qué es lo que va a pasar? Te vas a sacar la virtud. Y entonces tú te vas a dejar guiar por tus pasiones y no vas a ser libre, vas a ser esclavo de tus pasiones. claro. Sí, porque como te decía, por ejemplo, tú puedes haber crecido o amanecer un día o dejarte influenciar por la cultura y puedes ser un varón que de repente sientes que eres una mujer. O puedes alucinar en ese sentido, ¿no? O al revés, ¿verdad? Una mujer que siente que es un hombre. Y puedes empezar
proceso autodestructivo de vestirte, travestirte o lo que sea, ¿ah? Y buscar apoyo en todas, te va a sobrar apoyo en estos días para eso. Pero las consecuencias emocionales y espirituales no las puedes evitar y el mundo no te va a ayudar con ellas. Tu personalidad se va a ir destruyendo necesariamente, ¿verdad? Y el juicio de Dios tampoco lo puedes evitar, ¿verdad? Y tampoco las consecuencias físicas, ¿verdad? Entonces, por eso muchas de esas personas terminan suicidándose o esquizofrénicos o no sé, ¿verdad? Mil cosas, ¿no? Yo no he visto muy buenos testimonios de la gente que regresa o trata de regresar de ese lado, ¿verdad? De, No, de hecho, de, de hecho, el amor es muy importante porque el amor no es un sentimiento, lo que sea, es una cualidad espiritual. Y, ujú. y eso, y eso, y Hermanos, es importante eso que... Ahora sí, sí amábamos antes, pero era un amor, como decía, en lo que no puede existir es el amor ágape. Ujú. Existe el amor erótico, existe el amor filial, existe el amor maternal, paternal, ¿no? Pero el amor ágape, que es con por ejemplo, el amor al enemigo, es un milagro, que solamente por medio del Espíritu Santo es capaz de, como decía, de existir. Porque sí, o sea, antes de que de que quieras a Dios, bueno, pues el diablo le ama tanto a sus hijos que les saca los ojos, dicen, ¿no? Pero en realidad el amor ágape, el amor al enemigo, el amor incondicional, efectivamente es un amor espiritual, como decía bien, Joe, estoy de A ver, acuerdo. es el amor, ágape, filial, eros, ¿y cuál otro? Bueno, por ejemplo, está el amor a tus hijos, ¿no? Que es el amor Filial, maternal, maternal. el amor paternal, ¿no? Y el amor a tus hermanos, filial de a tu familia, el amor erótico a tu mujer, pues sí existe entre la gente, ¿no? Lo que es muy difícil encontrar es el amor agape, que es el amor, es el amor espiritual hacia el enemigo, por ejemplo, que es incondicional, que es el que nos muestra a Cristo, que nos amó tanto que aún siendo enemigos de él, Cristo murió por nosotros, ¿no? Sí, y eso es interesante que el concepto de amor incondicional viene a reforzarse con el Señor porque estaba viendo yo ahí un video de un análisis del Éxodo que hace Jordan Peterson ahí con varios personajes ahí y Ah, sale, sí. no sé si lo has visto por ahí, y sale este señor Dennis Prager que es un judío, ¿verdad? Y estaban hablando acerca de cuando Moisés sube al monte Sinaí y baja con, con las tablas de la ley. Y luego él resaltó que Dios estaba poniendo una condición ahí, ¿verdad? Para su amor, ¿verdad? Que si ellos seguían, ¿verdad? Si ellos respetaban, ¿verdad? El pacto que se estaba estableciendo y seguían esas reglas, él iba a ser su Dios, ¿verdad? Entonces él decía que ahí no había amor incondicional, ¿verdad? Que había una condición, ¿verdad? Entonces yo me quedé así como, ¿what? Ok, sí, pues sí, evidentemente eso es lo que dice el texto, ¿verdad? Pero después vemos, ¿verdad? Que, que, bueno, pues con el Señor viene otra revelación, no otra, sino más bien una revelación, yo diría, más completa del amor de Dios, ¿no? Porque el pueblo de Israel, ¿verdad? Siempre estableció una visión de Dios a través de pactos, ¿verdad? Y ellos empezaron a hacer, de los 10 mandamientos que Dios les dio, ellos empezaron a hacer no sé qué tantos más, ¿no? Entonces, se fueron demasiado por la parte legal, ¿no? Y por la parte jurídica, ¿no? Entonces, es difícil expresar un amor en términos tan jurídicos, ¿no? Como lo hicieron los hebreos, ¿no? Y precisamente llegó el Señor Jesús y los reprendió, ¿verdad? Porque les dijo, ustedes hacen leyes que ni ustedes mismos pueden llevar, ¿verdad? Y que las adjudican a Dios, ¿no?
Sí, se las adjudicamos a Dios pero déjame pensar, porque Dios en el Antiguo Testamento tiene el grave problema de que no se puede contaminar con el mundo. Entonces, tenemos que ver en el Antiguo Testamento también a Cristo. No podemos no ver a Cristo en el Antiguo Testamento y nada más verlo en el Nuevo Testamento, sino que tenemos que entender que Dios estaba lidiando con Israel por Cristo y porque él, Abraham había creído, de alguna manera, le había creído a Cristo y creía en Cristo. Es decir, en la voz del Señor, en el Logos, que es Cristo mismo, ¿eh? Que es Dios. Entonces, todavía no se había hecho efectivo el pago de la fe que Abraham le iba a poner, o que había puesto, ¿verdad? Se hizo efectivo en la cruz, pero la fe de Abraham fue en Cristo y se hizo efectivo cuando él muere en la cruz en el tiempo, pues, ¿no? Y el amor de Dios ya estaba prefigurado en Abraham, porque el plan era de Dios venir y salvar al mundo. No es algo que se le ocurre a Dios en el momento, hace 2000 años, en el momento, no, Dios ya tenía el plan y voy a escoger un pueblo. Dios ya se estaba preguntando, bueno, ¿cómo le voy a hacer para salvar al hombre? ¿Cómo le voy a hacer para salvar al hombre si el hombre no quiere nada conmigo? Y entonces Dios hace, bueno, voy a hacer un plan. Voy a escoger a un hombre, Abraham, de ahí voy a escoger un pueblo y a este pueblo me le voy a mostrar y les voy a decir, ahí les voy a mandar reyes, sacerdotes, profetas, y luego voy a nacer. Entonces Dios tiene ya el plan y no podemos sacar del Antiguo Testamento a Cristo. En Cristo es donde Dios se manifiesta en la cruz, manifiesta su amor y su justicia y manifiesta su infinito amor por el pecador, porque lo ya tenía planeado. O sea, cuando Dios es traicionado por Abraham y por Eva, empieza a pensar cómo le va a hacer para salvar a lo que se había perdido. Y ese es amor incondicional hacia el pecador. Porque recordemos que Abraham y que todos los israelitas eran un pueblo perverso, era un pueblo rebelde y contradictor hasta la más médula. Sí, medio nefastos, ¿no? Eran nefastos y medio, eran nefastos y medio. Oye, Jorge, entonces cuando y hermanos, en el Génesis dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y nuestra semejanza, yo creí que ahí estaba Cristo o ahí estaba Jesús, vaya, no sé, no, ¿verdad? Lo que pasa es que lo que yo pienso es esto: Dios crea primero a los ángeles, que son los hijos de Dios, que es su consejo. Crea primero a los ángeles y los hace libres, y tiene un consejo de ángeles alrededor de él, ¿va? Que son sus ministros como de fuego, pero sus ángeles lo traicionan. Una tercera parte de los ángeles traiciona a Dios, ¿verdad? Algunos de sus ángeles, inclusive, cuando crea al hombre, se enamoran de las mujeres de los hombres y tienen descendencia de los hombres, ¿va? Que son los famosos gigantes, que son los Nefalim. Entonces, Dios... Y por eso ya está la serpiente en la tierra, Por eso porque está ya la es serpiente en la ya tierra, es el claro. demonio. Exactamente, ya está el contradictor, y está el que le quiere meter claro. Exacto. Entonces, cuando Dios dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, se está refiriendo con sus hijos, que son los ángeles que él creó, y entonces los ángeles tienen la imagen de Dios, y por eso es que los ángeles y nosotros compartimos la imagen de Dios, aunque ellos son mayores en fuerza y potencia que nosotros. Pero en Cristo Jesús nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Por eso dice Pablo, ¿qué no sabéis que vosotros vais a juzgar a los ángeles? ¿Por qué? Porque ahora que Cristo está a la diestra de Dios, nos ha elevado nosotros también a lugares celestiales, y ahora nosotros somos parte del consejo de Dios, y ahora nosotros somos los que vamos a juzgar a los ángeles, los que hemos creído en Cristo y los que hemos sido redimidos por medio del Espíritu Santo. Ahora estamos en el proceso porque todavía tenemos, como digo siempre, pues yo tengo 70 kilos de buena res. No, pues Y el problema pues es la carne, ¿va? Que todavía estamos sujetos a la carne, estamos sujetos al hambre,
estamos sujetos a los deseos sexuales, estamos sujetos a los malos pensamientos, estamos sujetos al cansancio, estamos sujetos a mil cosas. Estaba diciendo, Memo, cómo se le bajó el avión y pues sí, se te baja el avión, ya andas así, ¿no? Pues es porque todavía estamos sujetos al cuerpo, ¿verdad? Y entonces, pues eso implica una serie de problemas de toda índole, ¿no? Porque a veces estás muy bien físicamente y estás muy bien espiritualmente y al día siguiente te caes y te levantas y te caes, te levantas porque estamos sujetos al cuerpo. Y hay veces que, como decía mi amigo matemático, me decía, es que yo no sé por qué, a mí me gusta mucho la comida, y no quiero comer, pero como. Y entonces dice, es que esto Ozempic, pues te quita el hambre y te da una fuerza de voluntad increíble, sobrehumana, ¿no? El problema es que el Ozempic te da además otros side effects, pero dice, ¿hasta qué punto somos espirituales o hasta qué punto somos químicos? Y le digo, es que somos químicos y somos espirituales, las dos. Claro. Y Ese es el estamos en esta conflicto que batalla, tenemos, estamos ¿no? entre la batalla de los químicos, ¿verdad? Ese es Y la batalla del precisamente el Espíritu conflicto, ¿no? Santo, y Que estamos tenemos. así. La biología contra el espíritu, ¿no? A menos de que sea yo el único. No. Si tú traes 70, yo traigo 110 de... De buena res, de buena res. Pues no sé qué tan buena, pero ahí está la res. Ahí la traigo arrastrando. Ahí va arrasando la red. Muy bien, muy bien. Además, los ángeles desearían hacer lo que nosotros hacemos, poder predicar al Señor. Es algo que los ángeles Bueno, es que el desearían. problema, te voy a decir cuál es el problema de Los Ángeles. El problema de Los Ángeles es que ya no tiene, no, o sea, nosotros andamos por fe. Nosotros andamos por fe. Y sin fe es imposible agradar a Dios. Y la fe es valiosa, ¿por qué? Porque nosotros, sin haber visto, creímos. Nosotros, sin haber visto, creemos. Y eso es lo que nos diferencia de los ángeles, porque los ángeles tienen ya la ventaja o la desventaja, como quieras, de que pues tienen que, o sea, ya Están vieron a en la Dios. presencia, están en la presencia, Exacto, ¿verdad? entonces ya pasaron por la presencia de Dios. Satanás, ¿qué pretexto tiene? O sea, pues si estabas viendo a Dios, ¿cómo es que te quieres hacer como Dios? Ese es el problema, ¿va? De Satanás, que que no tiene para dónde hacerse, mano. No tiene pretexto, pues, ¿no? No tiene un pretexto de, ay, pues yo no sabía o no sabía. ¿Sí me explicó? Esa es la cosa. O sea, nosotros como quiera, pues, no hemos, o sea, hemos creído en Cristo Jesús sin ver. Bienaventurado, decía el Señor, los que sin ver creyeron, ¿va? Porque de los tales es el reino de los cielos. O sea, por eso es tan importante y tan valiosa nuestra fe, porque es la que nos da acceso a la salvación que los ángeles ya no tienen. ¿Por qué? Porque ellos, habiendo visto, ya no tienen la fe para no creer, para creer. Entonces, por eso es que nosotros estamos, digamos que cosas que oído no oyó ni ojo vio, ¿verdad? Son los que están reservados a los que, porque nosotros estamos luchando esta lucha por fe y estamos batallando con nuestra carne por fe, y esta fe es la que nos redime y la que el Señor escogió para nosotros tener acceso a la salvación que los ángeles ya no tienen acceso a esta salvación. Por eso es tan maravillosa la fe, por eso es tan maravillosa la creencia en el Señor, porque nos permite tener acceso a Dios, que es maravilloso, ¿no creen? Amén. Totalmente. ¿Por qué nos despides en oración, Madre Siux? Claro que sí, con mucho gusto. Estuvo hermoso hoy la clase de apologética. Padre Santo, gracias te damos, Señor, porque cada vez aprendemos más de tu palabra. Los hermanos nos dan mucha luz con sus comentarios.
3 hojas de apuntes, aunque nos manden reportes o lo que sea, siempre lo que sale cuando estamos leyendo tu palabra, cuando le estamos comentando, Señor, es de muchísimo valor, Padre. Yo te doy muchas gracias por todo esto, porque pues tú has puesto en el hombre que tengamos esta maravilla que es la plataforma, que es el internet, que nos podemos contactar, que podemos grabarlo, que podemos verlo cuando queramos volverlo a ver, detallitos que se nos fueron, volverlos a disfrutar. Padre, yo te quiero dar muchas gracias por esta clase, por los hermanos, por su disposición. Te damos las gracias, ponemos en tus manos la salud de nuestro hermano Memo, Gracias. el viaje de nuestro hermano, de nuestro hermano Jorge, que esté bien, de mi hijo, de la salud de Joe, y bueno, Sí, la Padre, salud de la bendito, yo abuela y de también, todos nosotros. a Y todos los Padre, pajes. en el bendito nombre de tu Hijo amado, damos las gracias. Amén. 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 Pues Que gracias. Dios los bendiga. Memo, nos vamos a la siguiente. Sí. Te abro la esta para que te encargues de eso. Sí, me yo tengo que voy salir a tomar un corriendo. poquito de agua.